Hola, ¿qué tal amigos? Asistimos a un nuevo episodio del canal Marisa Domenech Nuevo Viaje a Ítaca. Bueno, vamos a reseñar la obra de Freud, magistral, una de sus principales obras y base de sus postulados psicoanalíticos en muchos aspectos, como también, por ejemplo, psicopatología de la vida cotidiana en cuanto se refiere a los actos fallidos. Pero aquí vamos a hablar de la interpretación de los sueños, tal cual. Entonces, es verdad que la literatura científica ya implica una serie de esbozos previos al análisis formal y empírico que Freud desarrolla, materialista, en relación a la interpretación de los sueños, las ideas latentes del contenido manifiesto. Pero no podemos tampoco cuestionar en primer término que el sueño o el acto de soñar es un fenómeno extraño, subjetivo o sensitivo, y por lo demás no carente de un fondo orgánico fisiológico unible con el funcionamiento del cerebro, y en otros términos asumibles por la conciencia o supraconciencia. Hay diversas teorías a posteriori, diferentes esquemas de los sueños, teorías científicas, pseudocientíficas, y bueno, en primer lugar, la etiología de la interpretación es más pseudocientífica que otra cosa. Ahora lo veremos. Tiene que ver con la primera tópica y la segunda tópica, sobre todo con la primera tópica, el consciente, el preconsciente y el inconsciente, que aludirá varias veces en la obra a estos aspectos cientifistas. Es una visión sinóptica que presenta con mucho detalle y perfilación y es clave como base a sus posiciones a posteriori. Esta simbología preliminar pues es en función de la teoría psicoanalítica de la que es fundador teológico. Para explicar cosas se basará en diversos pensadores que previamente han hecho un trabajo, un estudio relacional. Para buscar la etiología, la supuesta causalidad, así como los mecanismos que lo provocan y los elementos de los que se compone, partiendo de una asociación, relación asociativa aparentemente arbitraria, desordenada y difusa, de su naturaleza exógena de la vida despierta, aparentemente, hay que hacerlo con la precisión de un cirujano que va a operar un órgano formado por diferentes elementos formadores y funcionales que crean un efecto armónico prefijado, pero que no presentan una jerarquía definitiva o mecanicista que actúa el sistema en completo siempre de la misma forma. Si se entiende este símil, comprenderemos la dificultad a la que se enfrentó Freud desde un primer momento. Los sueños han sido vistos nociológicamente de forma tan genérica como diversificada, ¿vale? Y esto presenta de entrada una dificultad perentoria a la hora de esclarecer ciertos fenómenos observables, si tenemos en cuenta que tan solo se podía a uno mismo, un científico antiguo, guiar por lo que he recordado tras despertar, inmediatamente después, y que no es coincidente esta representación onérica y su simbología con la realidad de la vigilia. Hay una diferencia con la vida despierta. Hay dos posiciones, unos que aluden que sí que tiene que ver los sueños con la vida despierta y otros pensadores que dicen previamente a la tesis de Freud que sí que tiene que ver con la vida despierta, pero que asimismo los sueños no son inducidos por el intelecto o por la voluntad, esto es partiendo de una autonomía lo suficientemente evolutiva como para dirigir los procesos del sueño mismo. No depende de la voluntad, es lo que queremos decir. Y su funcionamiento de manera determinista, no es mecanicista. Las posiciones que defienden, cualquier posición que defienda que la interpretación de los sueños no tiene que ver con la vida psíquica es un error, dirá Freud a posteriori, después en su estudio, en su análisis materialista psicoanalítico. Muchos de los sueños llamados comunes o repetitivos se aunan para formar grupos de tipología tan estandarizado o similar que es imposible hacerlo servir para una investigación que se adentre en solucionar los enigmas que rodean a los sueños, desde los más remotos ancestros nuestros hasta los que vivió el propio Freud, porque también se vale de su propia casuística, basada en la histeria o la neurosis, en un primer momento, también en sueños propios. Y quería valerlo también como análisis propio ligado al psicoanálisis para comprobar si guardan mayor o menor relación con la conciencia despierta. ¿Vale? Por avanzar, los antiguos pensadores anteriores a Aristóteles o a la disciplina de la medicina, una vez instaurada de forma corporativa en un estado poli, tal como eso es un preliminar ancestral, como lo harían Paracelso o Hipócrates en sus investigaciones orgánicas ligadas a la mente o al alma,
no contemplaban el sueño como un producto del alma que sueña. Más bien acontecía en ellos un carácter premonitorio o de conocimiento futurista, de acontecimientos sobrevenidos o que iban a suceder a través de señales inductivas. Otra corriente lo interpretaba derivando su probable significación como perteneciente al pasado o al presente, o sencillamente o rudimentariamente trazado los sueños valiéndose de un efecto sensitivo como el hambre, la sed, mal sueño, efialtes, diría un término científico acuñado por Freud. Lo que he recordado tras despertar presenta una oposición con el resto del contenido soñado, y eso es indudable, supuesto, y se compone de un material desconocido entonces, aunque no lo categorizaron de esa manera porque pensaban sobre todo que el análisis debería de venir del contenido manifiesto más que de las ideas latentes que eran desconocidas por aquel entonces hasta que Freud no lo arguye en su teoría. ¿Vale? Entonces, hay muchos elementos que están contenidos en el sueño y que Freud esgrime. Por ejemplo, relación del sueño con la vida despierta, ya la hemos visto, el material onírico, la memoria del sueño, estímulos oníricos y fuentes del sueño, los estímulos sensoriales externos, excitación sensorial interna, estímulo corporal orgánico interno, fuentes psíquicas de estímulos, son los estímulos oníricos y fuentes del sueño. Y bueno, vamos a ver por qué el hombre olvida el sueño al despertarse. Hasta aquí es un breve inciso, o sea, una breve introducción que hago, porque ahora vamos a ver, lo estoy sacando del blog Estudio de Aprendizaje, y es importante tener en cuenta que los conceptos varían en función de lo que va descubriendo cronológicamente, porque hace hasta 8 prólogos en la primera edición o primeras ediciones. Entonces, es importante. Y estoy buscando los otros. Aquí, interpretación de los sueños, reseña personal de la experiencia de Sigmund Freud, parte 3. Aquí vamos a ver otros elementos que hay que tener en cuenta para comprender el proceso de soñar. ¿Por qué lo olvidamos? ¿Por qué olvidamos los sueños? Y también vamos a ver las particularidades sociológicas del sueño, o psicológicas, perdón, del sueño. No es una traducción del libro, quería recalcar. Es una investigación que yo he sacado y extraído a base de las certezas y leyes científicas, porque son leyes lo que extrae. Por eso es un estudio materialista lo que hace Freud. Sigmund Freud pretende ofrecer, según sus propias palabras, aunque no lo cite en un sentido literal, un entramado de estudio que refute, una vez inmersa la ciencia dentro de la fase de desarrollo del psicoanálisis, no exento de cierto coste y esfuerzo de implantación en aquel momento preciso, una visión opuesta, antagónica, con diferencia de puramente criterio somático u orgánico. Criterio que se corresponde con la vía ideológica asumida desde la psiquiatría por aquel entonces, tal como se encontraba en la fase del método científico en ese momento, salvo algunas pocas excepciones, o continuistas de Freud o coetáneos de Freud que la apoyaron. Esas excepciones se pueden contar con los dedos de una mano, o con las dos. Freud ya gozaba de adeptos que apoyaron sus afirmaciones y tesis teóricas, no basadas en las hipótesis y experimentos observables ligados a la observación o la autoobservación por los 5 sentidos, única y exclusivamente, si bien no descartará algunas veces el método empírico para establecer una relación sinóptica del sueño unipersonal. ¿Vale? Vayamos con el análisis de lo que habíamos establecido anteriormente que íbamos a tratar. Decíamos en el post anterior, porque lo estoy leyendo, que existe una línea ideológica en tiempos de Freud de un modo infranqueable no aceptada por la ciencia dentro de lo que Freud llama la literatura científica, que hemos visto que era premonitoria
o basados en sueños que recogen fundamentalmente una visión futurista o una visión agorera de lo que puede suceder en un futuro a partir de una simbología propia. ¿Por qué el cerebro desde el punto de vista de la neurociencia o neurología es un sector demandado por la ciencia epistemológica? Pues no es precisamente el campo minado que nuestro psicoanalista busca en primer término cuando sea neurólogo. Si hay diversas direcciones ambivalentes que no expresan el origen de lo onírico, de lo soñado, habría que interceder por otra metodología estructural que busque nuestro inconsciente haciendo preguntas no asociadas con los estímulos externos e internos aparentes. ¿Vale? Así pues, todo aquello que suscite una independencia con respecto a la vida anímica causa espanto, porque no se puede concebir que la vida anímica, la vida psicológica, más adelante también se esforzará por establecer una relación directa con la vida psicológica del paciente o de los soñadores, causa espanto o rechazo como estrato independiente, porque lo desconocido puede ser comparado erróneamente con disquisiciones en nuestros pensadores antiguos que sí buscaban un mundo aparte, no desligado del alma. Las alteraciones corporales comprobadas en un aparato de medición del cerebro o los electroencefalogramas tampoco explican la matriz del problema porque 2 y 2 son 4, de por qué 2 y 2 son 5, pues hay otro elemento que cuenta pero que no nos has presentado con la debida fluidez. Quererlo todo de inmediato no justifica que el problema se encuentre al despertar, pues aunque haya sueños nerviosos o un médico diagnóstico de enfermedad coronaria, por interpretar una serie de sueños donde la imagen del corazón aparezca con vehemencia, no es una verdad objetiva que indique qué le está pasando realmente a la persona. Lo dicho ahora puede ser un síntoma y hay que ir a la raíz, y es lo que hace Freud. ¿Vale? ¿Por qué el hombre olvida el sueño al despertarse? Importante pregunta. Lo que sucede es que haciéndolo la verdad, lo que conocemos de manera incompleta o fragmentaria, pudiéndose dar saltos denotativos o connotativos, pues que lo hemos soñado con trazos más largos durante la noche, aunque no solemos prestar a este hecho inamovible demasiada atención o no le damos la suficiente importancia, dado que los estímulos intensos de la vigilia nos deslumbran de tal manera que poco a poco y a medida que transcurre el tiempo, acabamos por olvidarlo casi por completo. Por tanto, la percepción que nos queda es que hemos soñado de eso, si estamos seguros, pero desconocemos lo que hemos soñado. También es sabido de forma empírica, imbuida de la observación situacional, que algunos recuerdos perduran en el tiempo y nos han desvanecido, cuando se trata de fragmentos o ligeras manifestaciones que solamente nos hacen sospechar. Puede ser que ni siquiera estemos atentos para escribirlos en una hoja de papel cuando nos despertamos. No somos conscientes de que olvidamos los sueños y hacemos una vida normal, diaria, periódica, reiterativa, reactiva, donde se repite siempre la misma historia. Señala Freud como ejemplo, a modo pragmático, que muchos de sus pacientes recordaban sueños de hacía 20 o 25 años. Él mismo rememoraba escenificaciones y momentos permanentes en la memoria persistente a largo plazo de hacía unos 30 años. Todos estos memorándums oníricos hacen entrever la oposición inicial de que se desvanecen, como cuando afirma poéticamente que la luz puede verse deslumbrada por el sol imponiendo todo su poder para olvidar los rayos lumínicos, dicho modo de metáfora. Lo señala en la obra. Luego dice que Strumpel es el pensador que más se ha ocupado de este asunto y afirma que puede deberse a una concatenación de motivos, no a una cuestión unilateral. La tendencia sobrevenida es a que dichos fragmentos asociativos, porque en los sueños hay asociaciones de unos elementos y de otros, luego veremos cuáles son, se descompongan con esmerada facilidad. Sin embargo, ciertos recuerdos del lenguaje semiótico inteligible son recordados o reproducidos más grácilmente, resultando paradójico. Ya hemos visto el problema de la estandarización de las tipologías en grupos definidos en función del material onírico o su simbología reiterativa, de aquellos sueños más comunes pero tendiendo a la consolidación de la personalista idiosincrasia del durmiente, y ahí se puede entender el lenguaje volátil y la abstracción de muchos de los contenidos de los sueños, porque son unipersonales. No es que haya una estandarización de tips o de tipologías, sí que hay tipologías, pero son muy sui generis. Y luego está el tema de individuación, el tema de individual, que cada persona sueña cosas diferentes. Por eso no se puede hacer una
relación de sueños, según las tipologías, que sea realmente factible de reconocer, que se homogeneice. Luego, la relación bilateral entre sueño y vida despierta es importante. Las condiciones psíquicas ordinarias establecidas en condiciones normales provenientes de la vigilia, lo que normalmente nos pasa cuando estamos despiertos, tamizan la vida soñada, siendo la vigilia comunes en el sueño, aunque sostengan una analogía más o menos clara, difíciles de redescubrir porque la transformación de un mundo a otro también es una realidad pragmática observada en la casuística. Hay una transformación, hay una simbología, hay unas imágenes e incluso hay manifestaciones acústicas, manifestaciones visuales, manifestaciones táctiles, corporales, etcétera, fisiológicas. Y por eso también ha habido un problema para interpretar los sueños de manera psicoanalítica o materialista por ese motivo, por la previa literalización de los sueños o la interpretación del contenido manifiesto única y exclusivamente. La composición del sueño está hecha precisamente con todas las de la ley para no ser recordada. Es un mecanismo de la mente. Esa es la tendencia, una constante, motivo por lo que los psicoanalistas encuentran detalles ahí donde parece que pervive una emoción, pues esto se traduce en una motivación más profunda de carácter psicológico. Y eso a lo que Freud va a aducir realmente al sentido psicológico del sueño. Y no se pueden establecer tipologías del contenido psicológico, sería algo antinatural y robótico, porque cada persona es un mundo, como decíamos antes. La dispersión del sueño dificulta reconocer los factores causales psicológicos. Frente a la vida cotidiana solo pueden pervivir y permanecer determinados elementos del sueño no reconocibles para establecer cánones de conducta motivacionales. Lo psíquico está enterrado bajo un pozo oscuro y mórbido. A veces encierra todo lo más sórdido de nosotros o lo que nos atrevemos a pensar y a sentir. Otro motivo operante y clásico por antonomasia concurre en el poco interés suscitado en el durmiente. Todo esto es lo previo a lo que Freud analiza. A este respecto se ha demostrado que los investigadores que encabezan los experimentos empíricos son quienes más recuerdan sus sueños. Por autosugestión, por ejemplo. Porque lo hacen de forma consciente y premeditada, o porque su conciencia les prepara para ciertas novedades. Como conclusión, en forma de pregunta retórica difícil de contestar empíricamente, si nosotros o el durmiente otorga su principal fidelidad al recuerdo, que es a su vez interpretable subjetivamente, porque cada persona recuerda de manera diferente, cada persona tiene su personalidad, su carácter, su temperamento, pues a su vez interpreta subjetivamente respecto de aquello que tan solo recordamos. ¿Qué importancia otorgamos a aquello que se desconoce si fuera reconocible, tal cual lo es el sueño al despertar? Es el único criterio de verdad como fuente fiable de todo el sueño, aun cuando lo recordásemos por completo. Esto refleja que la mente inconsciente es absolutamente independiente de la mente pensante consciente, y es precisamente el sueño lo que puede imprimir un grado de objetividad mayor si olvidamos nuestra forma de buscar la fuente origen. Si tuviésemos una metodología tan exacta como en las matemáticas, tendríamos la solución, pero no es así. Por tanto, en un futuro inmediato, porque todo es empírico, ha de venir el psicoanálisis para rescatarnos de una vida incompleta durante la plena vigilia por estar huérfanos de una parte importantísima de nosotros mismos. Este considero que es el mensaje, sino uno de los más importantes a la hora de establecer su método de investigación, para que lo tengamos claro. El sueño se resulta de nuestra propia actividad anímica. No somos conscientes, en resumen, de la paternidad personal del sueño, como si estuviéramos alienados de nuestro pensamiento. He tenido un sueño, ya está. Nos despertamos y pensamos, he tenido un sueño, he soñado tal cosa y lo olvidamos. Hacemos frente a nuestra vida diaria, etc. Frente a la vida despierta, otros autores han preferido no tomar este solo aspecto, sino remitirse a otros elementos y explicaciones más abundantes que no dejan de ser parciales y reduccionistas, porque tampoco lo explican todo desde un punto de vista materialista, o lo que Freud descubriría como ideas latentes. Hay una corriente acerca de la inducción del sueño que indica que este material onírico no está conformado por imágenes, sino por conceptos. Empezamos un poco ya a adentrarnos en los elementos. Por ejemplo, las alucinaciones hipnagógicas
que las denomina así, para establecer lo que explicaban otros autores, es un concepto que aplica Acuña, son similares a las imágenes oníricas, concepto universal de la vida. Son corrientes que aluden a otros aspectos no dilucidados hasta llegados a este punto. Las imágenes visuales no excluyen otros elementos. Las representaciones verbales también están presentes, exactamente igual que durante la vigilia. Lo mismo que las diferentes percepciones por los 5 sentidos también pueden ser recuerdos anteriores reproducidos, pero de otro modo. La teoría de que los hombres no piensan sino que experimentan también está tomada en consideración. La actividad subjetiva de nuestra alma se convierte en objetiva. El sueño es una supresión de la potencia propia, cierta pasividad. El mecanismo funcional del alma se comporta correctamente, no puede hacerlo de otro modo. El alma se comporta de manera natural, tal cual. Mientras que el cuerpo duerme, el alma piensa a través del simbolismo, se enfrenta a sus imágenes y sensaciones al igual que en la vigilia. Freud dice que se ha llegado a creer que en sueños sus imágenes son oníricas. Y hay una conclusión importante a tener en cuenta. Las propiedades de la vida onírica derivadas de la separación del mundo exterior provocan que nos apercibamos de la extrañeza de la vida onírica. Porque el mundo real no tiene nada que ver con lo que soñamos. Lo sentimos, lo percibimos, la percepción es distinta. Pierden intensidad los intereses, los deseos, las acciones humanas pertenecientes a la vida misma mientras se duerme debido al letargamiento de la conciencia y de la vida anímica. Entonces, vamos a buscar otro capítulo donde sí que se tengan en cuenta otras consideraciones materialistas científicas desde el punto de vista de los postulados del psicoanálisis. Parte 3. Parte 4, parte 2. Sí, pues aquí en la parte 4 que yo tengo en el blog, son artículos, habla de relaciones entre el sueño y las enfermedades psíquicas y los sentimientos éticos en el sueño. Es importante, porque luego hablaremos de los sueños de deseo. Freud dice que casi todos los sueños son sueños de deseo o de necesidad. Lo que sí que es importante tener en cuenta, si hago parones me disculparéis, porque lo estoy leyendo y estoy intentando sintetizar desde el ordenador. Seguimos. No existió pues hasta la irrupción de Freud y su análisis materialista una estructura o hiperestructura lo suficientemente homogénea que ahondara en una teoría única capaz de explicar en un estrato científico complejizado y ordenado como corpus total o ideológico formado por todas las secuencias y elementos del sueño, porque tiene secuencias, elementos, etc. Para explicar el sueño completo. El sueño completo sería desde cuando tú te duermes hasta que te despiertas, pero hay muchas partes del sueño, casi todas, que no recuerdas. Y para explicar el sueño completo, trabajo desde el punto de vista que otorga el mundo de la psicología como vertebración de lo analizado. Hay que recurrir a la psicología, a la reinterpretación, a la redefinición. Y ese es el trabajo del psicoanálisis. Hablamos de un cuerpo teórico donde no abundarán las suposiciones subjetivas u objetivas entrelazadas con certezas y verdades acotadas por la propia opinión de sus demandantes. Sentados en el diván, tenían que decir exactamente lo que pensaban, sin reprimirse. Porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en los sueños es que son reprimidos. Faltaba un objeto de estudio clarificador y ultrapsíquico e intrapsíquico también, vinculado al inconsciente más profundo y cuyas manifestaciones provenieran de lo que no se ve a simple vista y fuese estudiado a partir de certezas no lógico-empíricas, sino a través de leyes cuya interpretación no fuera simplemente un calco de lo visto o narrado literariamente,
Pues los relatos vienen muy bien para poner antecedentes a un estudio futuro, pero luego hay que hacer un estudio pormenorizado materialista. La línea que se sigue es la misma tendencia a buscar la verdad sin conjeturas ni hipótesis a comprobar por los 5 sentidos, por la observación, sino por el análisis profundo de la psiquis. De la primera tópica entraría ahí: el consciente, el inconsciente y el preconsciente. El consciente, el inconsciente y el preconsciente. Luego seguimos con el análisis. Y no lo encuentro. A ver si encuentro el capítulo primero, donde está todo sintetizado. Capítulo segundo. Capítulo cuarto. A ver si aquí tengo un resumen de los otros capítulos. Sí, efectivamente, parte 1, parte 2, parte 3. Bueno, hasta aquí todo lo que os puedo contar en un primer vídeo de todo lo que acontece con respecto a los preliminares de la investigación freudiana, de los postulados del psicoanálisis ligados a la interpretación de los sueños, con las teorías psicoanalíticas. Haremos un segundo vídeo, me lo prepararé mejor y ya formularemos la teoría explícita que parte del análisis de Freud materialista, científico materialista, ¿vale? Espero que os haya gustado y, en fin, es un trabajo que me ha durado mucho tiempo y son 2 tomos muy gordos. Hay ediciones que tienen más tomos, pero yo tenía 2 tomos de la editorial Empuries, que los saqué de la biblioteca de mi barrio. Y en Psicoestudio de Aprendizaje os dejaré los enlaces después en los vídeos para que podáis leerlo bien. Y, en fin, que después de todo lo que he escrito, pues hay que hacer una síntesis un poco mejor. Vale, lo he hecho un poco a la talayana, un poco por encima, improvisando y leyendo los detalles más importantes de los puntos nodulares, de cuatro de las entradas del blog. Y en total creo que hay 10, o sea que hay que sintetizar. O sea que si os interesa, pues seguid viendo el vídeo. El próximo vídeo, pues igual lo hago mañana o pasado mañana. Hoy es domingo, pues el martes o el miércoles lo tendréis, ¿de acuerdo? Como os había prometido. Un saludo y hasta pronto.